Si no me escuchan, no hablo, de repente bajito me dicen, dice, pastor, no lo escuché. Entonces dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 21, versículo del 28 al 32. Es una bendición, hermanos, estar aquí con ustedes. Empezaba yo mis estudios en el seminario, cuando tuve oportunidad, ¿verdad?, de compartir algunos campamentos, algunos cultos de jóvenes aquí con varios hermanos. Y pues regresar, estar aquí después de 20 años, hermanos, no se me nota, hermanos, pero la verdad es que sí, ya pasó un buen de tiempo. Y doy gracias a Dios por ustedes, por sus vidas. Entonces dice así la palabra del Señor para que leamos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido, ¿qué dice? Fue. Ok. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. ¿Y qué? Y no fue. Okay. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después de creerle. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por tu amor, Señor, para esta iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar aquí juntos, reunidos, para alabar tu nombre, pero también para escuchar tu voz. Por eso te pedimos que en esta tarde, Señor, tú nos guíes. Que tú, Señor, nos hables en esta tarde y nos permitas sobre todo poner en práctica lo que tú nos digas a través de este mensaje. Úsame, Señor, para tu honra y tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Escuché un dicho que decía: tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. En mexicano sería: de lengua me como un taco, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nos da a entender que es más fácil hablar que cumplir con lo que se ha dicho. Nos es más fácil, o nos es muy fácil en la actualidad, el tener a la ligera alguna palabra, decir algo que nosotros pensamos, o cuando alguna persona nos pide hacer algo y nos es muy fácil decir sí, y como el segundo hijo, no hacerlo. Entonces es importante, hermanos, que nosotros en este mundo donde se han perdido los valores, donde la palabra ya no tiene tanto valor, tenemos que nosotros, como hijos de Dios, tener el valor de sostener lo que decimos. Porque tristemente esto se ha permeado, se ha pasado también a la iglesia, donde hablamos de forma muy a la ligera. Lo que más duele es una persona que asegura decir la verdad cuando abiertamente sabemos que está mintiendo. Me traje aquí el himnario porque estaba leyendo este himno. 4, 6, 5 cantamos, ¿verdad? Y decía un hermano: los cristianos ya no dicen mentiras, ahora las cantan. Y entonces cantamos grande gozo, no lo digo para usted, yo no estaba viendo hacia atrás, pero cantamos muchas veces grande gozo hay en mi alma hoy, y estamos así tristes, ¿no? ¿A poco no? Decía una hermana: dígale a su cara que hay grande gozo. Y estaba yo analizando mientras estábamos cantando realmente las palabras de este himno,
tan hermoso, de verdad, hermanos, que uno se pone a pensar y dice, lo primero, hay grande gozo en mi alma hoy. ¿Por qué? La primera estrofa dice, Jesús, ¿qué? Y hermanos, entonces, ¿por qué tenemos que estar tristes? ¿Verdad? Si está Jesús con nosotros, ya ahí bastaría y deberíamos terminar el sermón acá. Por cierto, déjenme ver la hora para que no me vaya a pasar. Okay. Entonces, dice que estoy gozando de su paz. Dice la segunda estrofa, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. No dice que unas cumbias o unas salsas o un reggaetón, ¿verdad? Sino al rey. Pero ¿cuántas veces no estamos cantando cualquier otra cosa ahí en nuestra casa en lugar de alabar al Señor? Y después dice paz divina, y eso, hermanos, me tocó de verdad. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo, ¿qué? ¿Porque Cristo qué? ¿Y usted está viviendo esa paz, hermano? No me conteste. La realidad es que durante la semana vamos viviendo dificultades que van quitándonos esa paz. A veces salimos de aquí, ya se nos atravesó alguien en el auto o algo nos dijeron, no comimos lo que yo quería comer y nos roba esa paz, ¿cierto o no? Y hay cosas obviamente más fuertes, esas son cosas superficiales, pero hay cosas que nos van quitando la paz, nos van robando la paz. Y por último dice de la gratitud, ¿verdad? Esa no era parte, no lo tengo aquí escrito en el sermón, pero me llamó mucho la atención esta parte donde a lo mejor decimos, yo no digo una mentira, pero no estoy viviendo esa parte de lo que el Señor quiere que viva yo todos los días, que disfrute de su paz, de su amor, de su bondad, de su misericordia, y eso me haga tener grande gozo. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Vamos viviendo algunas situaciones y es normal. O sea, no necesariamente esto le estoy diciendo por algún pecado o porque lo hagamos a propósito, pero ciertamente nos cuesta trabajo sostener la verdad. La mentira ha provocado que gente inocente esté en la cárcel, que personas estén sufriendo una infidelidad de su cónyuge, hijos lastimados porque sus padres no dicen la verdad, adolescentes frustrados porque sus amigos también los traicionaron y les dieron la espalda, iglesias lastimadas porque pues hay incongruencia desde líderes hasta hermanos. Y entonces este es el problema, que hay gente también que va por la vida resentida con Dios a causa de un cristiano que no era congruente con lo que decía. Llegaron un día a Mahatma Gandhi y llegó él a un templo, a una iglesia cristiana, porque estuvo leyendo la Biblia y cuentan que cuando él llegó no lo dejaron entrar y le dijeron, la iglesia para gente de color está del otro lado de la ciudad. Él se retiró, pero no llegó a la otra iglesia, nunca más se acercó a una iglesia. Y decía un dicho, me gusta Cristo, pero sus seguidores se parecen tan poco a Él. ¿Por qué? Por nuestra inconsistencia, por nuestra falta de obediencia, hermanos. Es necesario que hoy los creyentes estemos comprometidos a obedecer, dispuestos a cambiar el mundo con nuestras vidas, a hacer una diferencia, a salir de la comodidad, a dejar el egocentrismo, a tomar decisiones sabias. Hijos de Dios, dispuestos a obedecer de verdad. El mensaje de hoy se llama la obediencia verdadera y vamos a ver qué es la obediencia verdadera. Y parece una redundancia, ¿verdad? ¿Obedeces o no obedeces? Pero a veces pensamos que obedecemos cuando solamente lo hacemos de forma parcial. O cuando estamos en la iglesia y tomamos una decisión, cuando voy a una conferencia, cuando escucho un mensaje, cuando escucho el devocional, y entonces tomo una decisión por Cristo, por reconsagrar mi vida a Cristo, tomo una decisión por volver a obedecer,
y cuando salgo se me olvida todo, me parece que me desconecté el lado cristiano. Publiqué, porque vi un video así ahora en Facebook, y entonces precisamente hablaba un hermano de desconectar las cosas, decía lo secular contra lo cristiano. Y entonces él hablaba precisamente de esta parte de decir, nunca dejas de ser cristiano, ¿o sí? Ni cuando estás en el trabajo. Decía un hermano, ¿por qué le ponemos secular al trabajo? Pues, ¿a qué te dedicas? ¿Eres brujo o algo así? Soy cristiano, pero por acá soy brujo. O sea, eso no puede ser, hermanos. Tiene que haber una consistencia en nosotros de vivir una vida cristiana todos los días, independientemente de en qué trabajo, en dónde trabajo. Entonces, vamos a ver hoy la obediencia verdadera. Obedecer no es una cuestión de azar, de suerte, o que solo unos cuantos están destinados a obedecer. Obedecer es una decisión y como tal demanda acciones concretas para llevarlas a cabo. Entonces vamos a ver qué demanda la obediencia verdadera. ¿Sí? Ojalá y lo puedan anotar. Si usted no acostumbra a hacerlo, hágalo. No solo hoy, ¿verdad? Dicen que la pluma más sencilla supera la mente más brillante. Entonces la obediencia verdadera demanda, número uno, escuchar la voz del Padre. Esto es lo que nos demanda la obediencia verdadera, escuchar la voz del Padre. Escuchar significa estar atentos. Entonces nosotros vemos aquí dos hijos y le dice un hombre con dos hijos, le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. Pero muchas veces nosotros no estamos obedeciendo porque ni siquiera estamos escuchando la voz del Padre cuando nos dice, quiero que vayas a trabajar para mi obra. Sí, pero pues es que para eso está el pastor o los misioneros, ¿no? Creemos. Es que yo estoy muy ocupado en mi trabajo. Pues ahí es donde quiero que tú hables de la palabra. Ahí es donde quiero que tú seas un ejemplo. El Padre nos está hablando, el Padre nos está guiando, le voy a decir una palabra que no nos gusta, nos está ordenando. Ay, qué difícil esa palabra para muchos de nosotros. Y los grandes nos justificamos, decimos, ay, a los jóvenes ya no les gusta obedecer. ¿Y a nosotros? ¿Sí nos gusta? Pero el Padre nos ordena ir a trabajar para su obra. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Por qué no escuchamos la voz del Padre, hermanos? ¿Por qué no estamos nosotros oyendo lo que el Padre nos dice? Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice esto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Sí, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estamos enfocados, hermanos, en el mundo. ¿Qué quiere decir? En los deseos de la carne. Lo que tú sientas, hazlo, ¿no? Tienes mucha hambre, come lo que sea, ¿no? Y dejarnos guiar por los instintos carnales, los deseos de los ojos. Estamos distraídos viendo otras cosas y no enfocados. Dice Hebreos, ¿verdad? Puesto los ojos en ¿quién? ¿En quién? En Cristo, en Jesús. Ah, pero tenemos puestos nuestros ojos en otro lado, ¿verdad? Cada quien sabrá en qué. Porque cada uno batallamos de forma diferente. Cada uno ponemos los ojos en diferentes cosas, en diferentes situaciones. Cada uno tenemos una tentación distinta. Y entonces nuestros ojos se desvían detrás de diferentes cosas. Por lo tanto, entonces, la vanagloria de la vida, o sea, lo que yo puedo lograr,
el éxito efímero. Son las cosas que nos distraen, porque prestamos atención a aquello que nos interesa. Podemos nosotros estar, y yo lo he visto muchas veces, dejé el teléfono allá, estamos en el teléfono, y alguien puede estar hablando y a nosotros ni en cuenta. Pero alguien dice, te tengo un chisme, y tú. Sé que aquí no pasa, ahora pasa en otros lugares, otras iglesias, pero nos llega a pasar, ¿no? O tal vez es un tema que no nos interesa, pero de repente te dicen, oye, un tema que para ti es importante, de tu libro favorito, de tu película favorita, de tu programa favorito, de tu novela favorita, de lo que tú, de tu equipo favorito. No lo sé, todos tenemos diferentes gustos. Y entonces alguien empieza a hablar mal de cierto equipo y tú volteas. Discúlpame, pero ¿no? Y entonces empezamos, pero prestamos atención a lo que nos interesa. Pero dice Salmo 34:15. Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, el Señor está sobre nosotros, los ojos del Señor, están sobre nosotros, hermanos. Y Él está prestando atención a nuestra vida. Oramos. ¿Cuántos oran por sus peticiones, sus necesidades, hermanos? ¿Cuántos oran por sus necesidades? Yo sí. Creo que. Por la iglesia, por otros hermanos. Amén. Sí estamos orando. ¿Y sabe qué hace el Señor? ¿Qué dice aquí? Está atento. ¿Y nosotros? ¿Estaremos atentos a la voz del Señor? A veces ni siquiera es. Para empezar, entonces, la obediencia significa también hacer una pausa de todo lo que en nuestra vida estamos viviendo. Vemos aquí en el versículo 30, dice, el padre le dijo al otro hijo, ve, y el hijo le dijo, sí, Señor, iré, pero no fue. Podemos, no lo dice aquí la Biblia, y podemos hacer un análisis de ¿por qué no fue ese hijo? ¿O quién es ese hijo? Tal vez no nos gustará decir, yo he sido ese hijo alguna vez. Y los motivos que lo llevaron a decir sí, pero no hacerlo, tampoco no los conocemos, y podríamos tal vez imaginarlos. No voy a pensar que estoy añadiendo algo, pero vaya a pensar, tal vez tenía mucha prisa. Tal vez no puso atención a lo que le dijo el padre, porque estaba distraído en el celular, en Instagram. Estaba distraído. Ah, sí, ahorita voy. No fue para él algo importante. Le voy a hacer un paréntesis, aunque el que lo estaba diciendo, ¿quién era? Era su padre. Pero tal vez no le fue relevante lo que estaba diciendo. Entonces, muchas veces nosotros pasamos esto y cuando la obediencia demanda escuchar la voz del Padre, que estemos nosotros atentos, pero también hacer una pausa para saber qué Dios nos está diciendo. Porque la prisa es un obstáculo que también nos impide escuchar la voz de Dios. Estamos tan ocupados. Queremos salir. Hasta en la iglesia nos pasa, ¿no? Yo quiero que termine el pastor. Tengo que llegar a hacer. ¿Cierto o no? Dejé los frijoles en la estufa. Espero que nadie los haya dejado. Pero nos llega a pasar, hermanos, que estamos viniendo con cierta prisa para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Escuchamos lo que queremos por la urgencia. Un día, pues dije un chiste, ¿no? en la iglesia. Y terminando, una hermana, ¡ay, qué buen chiste, hermano! Me dijo. Y yo decía, no, hermana, y no escuchó todos los otros 3 puntos. Por eso les digo que lo anoten, ¿verdad?
Hermanos, es importante porque a causa de la urgencia no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Por eso no obedecemos, porque a veces no sabemos lo que nos está pidiendo. Tal vez algunos de los que estamos aquí ni siquiera habíamos pensado, ¿y qué me está pidiendo Dios hoy? Porque sé lo que me pidió hace 20 años, ¿no? O 30 cuando lo recibí. O hace 10 años, o hace 5, o hace un año que hice un compromiso con Él. Pero ¿qué me está pidiendo el Señor hoy? Y tal vez ni siquiera lo sé, dijo. Entonces tengo que hacer ¿qué? Una pausa. Y entender qué es lo que Dios quiere de mí. Dice Lucas capítulo 14, versículo del 25 al 33. Lucas 14, del 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Si hiciéramos una lista, yo aquí tengo una, y tuviéramos que hacer un checklist, ¿sería un discípulo? ¿Sería un discípulo, hermanos? A veces decimos, hijo. Sigue diciendo, y el que no lleva su cruz, yo creo que han escuchado muchas veces lo que esto significa, pero el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, es decir, pagar el precio y seguir al Señor, vuelve a decir, no puede ser mi discípulo. Ya van dos cosas, ¿no? Dejar todo y tomar toda la responsabilidad. Y de estas dos cosas, ¿cuáles quedaríamos o cuántos quedaríamos dentro de los discípulos? Porque ¿quién de ustedes, dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo? Alguien me dijo, pero ese era antes, pastor. Pedro era empresario, tenía un yate, era una barca, ¿verdad? Pero tenía un yate, tenía su empresa, ¿verdad? Simón Company. Iba a pescar ahí al mar de Galilea. Y dejó todo. Y su hermano, Andrés, ¿no? Y Juan y Jacobo. Leví trabajaba en el gobierno, ¿no? O sea, tenía un buen hueso, decimos ahora. Sí, trabajaba para el gobierno romano. ¿Y qué dijeron? Dejándolo todo. Cuando él les dijo, ¿qué? Sígueme. La pregunta es, ¿qué hemos dejado nosotros, hermanos? A veces ni lo más mínimo, ¿no? Porque comienza nuestra vida cristiana y es tan sencillo actualmente que pensamos que no debemos dejar nada. ¿Pero qué dice? El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, la obediencia verdadera demanda escuchar la voz del Padre y también demanda, número 2, demanda una decisión. La obediencia verdadera demanda una decisión. Y es una decisión consciente. Esa decisión tiene que ser consciente. No porque oramos hoy
y vamos a orar para que ustedes tengan una decisión. Y entonces vas a levantarte el día de mañana, y de repente con unas ganas así de renunciar a todo y andar caminando y predicando la palabra, repartiendo Biblias así en el cerro. O sea, no va a ser algo mágico, hermanos, algo instantáneo que tú no te diste cuenta, pero ya tenías ese sentir de andar predicando. Es una decisión. Es una decisión consciente. ¿Y qué implica esta decisión? Implica que no hay puntos medios, hermanos. Obedecemos o desobedecemos. Más allá de las palabras, los hechos son los que hablan. Jesús dijo entonces, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? El que dijo, sí voy a ir. El que cada que había una invitación para hacer una decisión de fe, en cada congreso, en cada culto, en cada reunión de oración, en cada velada de oración, y estaba ahí llorando, y entonces tuvo una decisión por Cristo y dijo, sí, yo voy a seguir, pero sale y no obedece. O aquel que le cuesta trabajo, que al momento lo piensa y dice, haz una pausa y piensa lo que cuesta seguir a Jesús. Porque Jesús le dijo a este joven, ¿no? Chécate que las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero yo no tengo donde reposar mi cabeza. O sea, si vienes aquí, no es por fortuna. Si vienes aquí, no es por fama. Si vienes aquí, no es porque te va a hacer la vida más fácil. Entonces piénsalo. Yo prefiero que lo pienses a que digas sí y no lo hagas. Entonces, ¿cuál de los dos obedeció? Y yo pensaría, ¿cuál has sido tú? No me lo digas, o sea, es una pregunta para ti. Y que tú pienses, ¿cuál de los dos hijos he sido? Déjate igual, entre paréntesis. No deberíamos ser ni siquiera como el primero que dijo no y después sí fue. Porque deberíamos decirle, Señor, sí, e ir, ¿no? ¿Verdad? Así debería ser nuestra palabra. Sí, Señor, y voy. Pero a veces sí es preferible que esperes y pienses y analices qué es lo que vas a hacer. ¿Por qué decimos sí y no lo hacemos? A veces decimos sí para quedar bien. Decimos sí para guardar las apariencias, para presumir, obtener algo a cambio, por reconocimiento, por costumbre o tal vez por miedo. Pero Jesús dijo, Lucas 9:62, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto, ¿para qué? Para el reino de Dios. Entonces demanda una decisión consciente, pero también es una decisión inteligente. Decimos que una persona inteligente es esa persona que piensa antes de actuar, ¿verdad? Pensamos antes de actuar. Luego Jesús explicó el significado y les dijo la verdad. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Hermanos, tenemos que saber que todo tiene consecuencias. Hablar sin pensar en las consecuencias es insensato. La pregunta debe ser, ¿a dónde me va a llevar esta decisión? Y no porque yo te diga el día de hoy, tienes que pensarlo, vas a decir, entonces mejor digo que no. Siempre que me pidan ayuda en la iglesia, digo que no y no lo hago porque no me nace.
Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos obedientes. Porque también el decir no y no hacerlo tiene una consecuencia, ¿no? Es una decisión también. Pero preguntar, ¿a dónde me llevará esta decisión? ¿Cómo afectará mi vida? ¿Agradará a Dios mi decisión? ¿Cómo me afectará a corto, a mediano, a largo plazo? ¿Cómo afectará a mi familia? ¿Cómo afectará a la iglesia? Entonces la obediencia nos tiene que llevar a esto, hermanos, a pensar. Esta decisión que estoy tomando o que no estoy tomando, si no estoy obedeciendo. Lucas 14:31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El rey tiene esta sabiduría de pensar. Y Jesús da esta ilustración para que analicemos lo que cuesta seguirle. Antes de esto, ahí mismo, en Lucas 14, dice el Señor Jesús, dice, si tú comienzas a construir, tienes que calcular el costo, porque si no, te vas a quedar a medias. Te vas a quedar a medias y no vas a poder terminar esa casa. Asimismo, el seguir a Jesús implica el que nosotros podamos, hermanos, hacer un análisis de esa decisión, que estoy seguro que tomamos hace tiempo. Yo no sé cuánto, o sea, hace 8 días, un mes, un año, 20 años, 50, no lo sé, hermanos. Pero ¿alguna vez has pensado en lo que cuesta el seguir a Jesús y decir, quiero hacer un análisis, esta decisión que yo hice, estoy consciente? Entonces la obediencia verdadera demanda escuchar la voz del Señor, demanda una decisión, pero también demanda un cambio. Es la tercera, demanda un cambio. Y ese es un cambio en 2 aspectos. Primero en mi manera de pensar y después en mi manera de actuar. Porque todo cambio va a empezar en mi mente. Pero no me lo puedo quedar ahí. Si no lo llevo a la práctica, estoy a medias. Entonces, Jesús les dijo, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. ¿Por qué? Porque tenían en su mente la idea de lo que tenía que ser el Mesías. ¿Por qué cree que no aceptaron a Jesús? ¿Por qué cree? Porque no quisieron romper esa barrera mental que ellos tenían. ¿Qué dice Proverbios 3:7? Tal vez se lo saben de memoria. No seas sabio, ¿en qué? En tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si no es tan malo esto que voy a hacer, ahí vamos, ¿no? No, yo creo que nadie se va a dar cuenta y hacemos lo que no. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir? Obviamente, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Entonces, ¿a quién le vas a preguntar su opinión para hacer algo? Al primero que tienes que preguntarle, ¿a quién es? A Dios, ¿verdad? O sea, Dios, ¿tú quieres que vaya hacia allá? Parece lógico, pero ¿cuántos lo hacemos como cristianos, hermanos? Me levanto y digo, a ver, voy a tomar esta decisión. A veces ni nos acordamos. Tal vez tenemos el devocional, pero cuando nos enfrentamos a la vida, a las situaciones, no le preguntamos al Señor. Muchos de aquí seguramente toman decisiones en su trabajo. ¿Y cuántos ahí en el trabajo, al momento de despedir a un empleado, de tratar con un cliente, de contratar a una persona, le
piden opinión al Señor. ¿Verdad que a veces ni nos acordamos que está ahí con nosotros? No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres, pero no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Cambiar nuestra manera de pensar, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces cambio en mi manera de pensar y cambio también en mi manera de actuar. La obediencia verdadera demanda un cambio en mi manera de actuar también. Mientras, dice, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron a Juan el Bautista, hermanos. Aún viendo lo que ocurría, les dice Jesús a los judíos: ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué les decía que las prostitutas y los cobradores de impuestos, que tanto aborrecían los judíos, porque les dice, van delante de ustedes? No por ser cobradores de impuestos, ni por ser prostitutas, sino ¿por qué? Cambiaron, creyeron y después cambiaron su manera de actuar. Porque dice, ustedes oyeron y no se arrepintieron. O sea, no cambiaron su mente ni cambiaron sus actos. Otra vez les pregunto, ¿cuál de los hijos somos? Pregúntese usted, ¿cuál de los hijos estaré siendo? Esa es solo una ilustración que Jesús les da a los fariseos y que les da, es una comparativa, ¿no?, entre los fariseos y los pecadores. ¿Cuál de los dos somos? Mi manera de actuar tiene que cambiar cuando tengo un encuentro con Jesús. Los que estamos aquí hemos tenido un encuentro con Jesús. Y un encuentro genuino y único con Jesús cambia nuestra manera de actuar. Si no, tal vez estoy viviendo una religión, pero tal vez no estoy teniendo una relación con Jesús. Arrepentirse no significa un sentimiento de culpa. Ay, estoy bien arrepentido por algo que hice, y lo vuelves a hacer, ¿no? Ay, estoy arrepentido de haberle mentido a mi esposa, y te pregunta y lo vuelves a mentir. Me tomé una cerveza. Ay, me siento bien mal porque justo predicó el pastor que no, al vino. Y al otro fin de semana, pues una no es ninguna. No se ría que. Pero ¿verdad qué nos pasa, hermanos? O sea, confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. El arrepentimiento es de Dios y el remordimiento es del diablo. Porque el arrepentimiento significa literalmente un cambio de rumbo, un cambio de dirección. ¿Qué quiere decir dejar de hacerlo? Y el remordimiento es cuando Satanás te dice, míralo, no, qué tan cristiano. Él te está diciendo eso. Y entonces solo te sientes mal. Y adivine qué pasa, te empiezas a alejar de Dios en lugar de alejarte de lo que te hace alejarte de Dios. Por eso le digo que el remordimiento es del diablo, porque solo te hace sentir mal, pero no te lleva a un cambio verdadero. El Espíritu Santo te lleva a un cambio verdadero, pero es una decisión que tú tienes que tomar, de cambiar en tu manera de actuar. Albert Einstein dijo, no puedes esperar resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Conclusión, hermanos, ¿cuántos hicimos la oración del pecador? Creo que la mayoría, ¿no?, de nosotros. Señor, te entrego mi corazón. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, perdóname, creo en ti.
que moriste en la cruz, muchas gracias. Todos nos convertimos así, diferentes palabras. ¿Cierto o no? Alguna vez le pedimos a Cristo que entrara en nuestro corazón. Tal vez hay alguien aquí, no lo sé, que no ha hecho esta oración. Pero el Señor sí murió por nosotros, murió por nuestros pecados, murió para que tuviéramos grande gozo, como decía al inicio. Grande gozo, porque Cristo me salvó. Que viva yo con esa convicción, con ese cambio en mi vida. Jesús murió por nosotros, hermanos, para que no fuéramos esclavos del pecado, para liberarnos del pecado y ahora ser obedientes, por una decisión, ser obedientes a Dios. ¿Cuántas veces hemos consagrado nuestra vida otra vez a Jesús? Porque tal vez muchos de nosotros nos ha pasado que en un tiempo nos alejamos del Señor. Yo no sé cuál sea tu situación, hermanos. Y les decía hace años que llegué a venir a esta iglesia, pero sinceramente no conozco sus vidas. Y que tal vez un tiempo te alejaste del Señor. Eso no quiere decir que dejaste de venir a la iglesia, ¿eh? Gente que sigue viniendo a la iglesia, pero está lejos del Señor. Hay gente que cada 8 días reconsagra su vida al Señor, amén. Pero ya en la semana le volvemos a fallar, ¿no? La obediencia verdadera se ve reflejada en nuestros actos y no solamente en las oraciones que podemos hacer. De nada le sirve que le digamos a Dios que es nuestro Padre si no le obedecemos. Porque somos como el hijo que dijo sí y al final no obedeció. El hijo ideal sería el que dice sí y obedece sin chistar. Ese sería el que Dios quiere que seamos. Pero si ya le dijiste que no, si durante la semana el Señor te mandó algo y dijiste no, tal vez hoy es el día de que vuelvas en sí y obedezcas. Hoy es el día donde el Señor te está diciendo, ven a mí y tú obedezcas. Dice el versículo 32, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Es lo que el Señor nos ha mostrado, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados.